Imaginemos por un momento una escena súper cotidiana. A ver, pensemos en alguien que sale del supermercado, revisa el ticket de compra y de repente descubre que le han cobrado el doble por un producto. Ostras, el típico error de la caja, sí. Exacto. O peor aún, llega a casa y se da cuenta de que ese alimento carísimo que acaba de comprar está caducado y en mal estado. Uf, menuda gracia. Claro, la reacción ahí es automática, ¿verdad? Media vuelta, regreso al establecimiento, petición para hablar con el encargado y, bueno, exigencia de una solución inmediata. Totalmente. O sea, nadie se queda de brazos cruzados con algo así. Pues ahí está el tema. Sin embargo, cuando es una administración pública la que comete una ilegalidad, o la que aprueba una ordenanza abusiva, o vulnera un derecho fundamental, esa misma persona que reclamaba con tanta vehemencia en el supermercado, Agacha la cabeza. eso es, agacha la cabeza, vuelve a casa y se limita a escribir un mensaje de pura indignación en las redes sociales. Es que es tal cual. Y por eso, en nuestro análisis a fondo de hoy, vamos a desgranar un mecanismo legal exacto, específicamente el artículo 404 del Código Penal. Palabras mayores ya, ¿eh? Totalmente. Vamos a ver cómo este artículo puede transformar a un ciudadano frustrado en una amenaza jurídica real, para la burocracia corrupta o negligente. Y todo esto basándonos en un documento fascinante. Sí, el texto de la plataforma Ciudadanía y Derechos, que se titula La actitud ante los agravios administrativos. Yo estoy convencida de que este análisis va a cambiar la perspectiva de mucha gente. Yo estoy seguro de que sí, porque el documento divide a la sociedad de una forma, a ver, muy cruda, pero muy precisa. Sí, los dos grandes grupos, ¿no? Exacto. Por un lado, el inmenso grupo del habría que. Ya sabes, los que detectan una anomalía, se indignan y se instalan en la queja perpetua. Los que dicen, alguien tendría que hacer algo con esto. Eso es. Y por otro lado, está la minoría, los del voy a, quienes canalizan esa misma frustración hacia una maquinaria práctica y verdaderamente eficiente. Y lo que resulta verdaderamente revelador de ese contraste, si te paras a pensarlo, es cómo hemos interiorizado una especie de indefensión aprendida frente al Estado. Desarrolla un poco eso, porque es clave. A ver, operamos bajo la falsa premisa de que la administración es como un monolito intocable, un ente abstracto al que, bueno, no se le pueden pedir cuentas de la misma manera que a un negocio local o a un supermercado. Ya, como que están por encima del bien y del mal, ¿no? Exacto. Y lo que hace este marco de trabajo que propone la plataforma Ciudadanía y Derechos es dinamitar esa creencia por completo. No plantea una filosofía así abstracta, sino una disección casi quirúrgica de cómo pasar de esa queja estéril a la acción. A la acción con consecuencias penales, que se dice pronto. Sí, consecuencias penales reales. Pero para entender por qué la inmensa mayoría se queda en ese primer grupo, en el de quejarse y ya está, tenemos que volver a esos ejemplos del día a día. El del supermercado, o pensemos en una compañía de seguros. El ejemplo del seguro es buenísimo. Porque esconden una trampa psicológica fascinante. Claro, la trampa reside en cómo percibimos la relación causa y efecto. En el ámbito privado, cualquier ciudadano comprende de forma intuitiva las reglas del mercado. O sea, si pago por algo, exijo que funcione. Eso es, sabes que la compañía de seguros responde porque hay una transacción económica directa y, sobre todo, porque existe la amenaza de la competencia. Efectivamente, si la aseguradora te ignora una reclamación legítima, pues cancelas la póliza y te vas a otra. Y ya está. Hay un incentivo financiero inmediato para que esa empresa solucione tu agravio. Si no, pierden dinero. Pero claro, mientras que con la administración pública nos enfrentamos a un monopolio absoluto. Totalmente absoluto. No puedes simplemente decir, bueno, me cambio de ayuntamiento porque no me gusta cómo gestionan mis permisos de obra o cómo aplican una normativa que me parece discriminatoria. Ojalá se pudiera, pero no. Claro, y como no hay esa palanca económica directa que podamos accionar, se produce como un cortocircuito en nuestra forma de reaccionar. Un bloqueo, sí. Al no ver una ventanilla clara de atención al cliente que tenga incentivos reales para ayudarnos, la reacción habitual se desvía hacia el puro desahogo público. Cambiamos la reclamación directa por hacer ruido en Internet. Y fíjate que ese ruido, paradójicamente, es el mayor aliado de las malas prácticas administrativas. Ostras, esto es fuerte. ¿Por qué es su mayor aliado? Pues porque las redes sociales actúan como una válvula de escape perfecta para la presión ciudadana. A ver, otorgan una falsa sensación de activismo. Te entiendo. La ilusión de estar haciendo algo. Exacto. Al publicar una queja,
un hilo larguísimo y recibir validación en forma de cientos de comentarios de otras personas igual de indignadas, el cerebro libera dopamina. Ya, te sientes validado, sientes que estás en la trinchera. Te sientes como si hubieras hecho algo útil al respecto, cuando en la realidad material, y sobre todo en la jurídica, el expediente administrativo sigue exactamente igual, cogiendo polvo. Madre mía. La administración abusiva cuenta precisamente con esa válvula de escape para diluir la amenaza. Prefieren 1000 tweets enfadados a un solo escrito formal. Es que es la ilusión de la acción. Gritas, te aplauden y te vas a dormir creyendo que has combatido al sistema. A ver, para mí, leyendo el documento, me vino a la mente una analogía. A ver, cuéntame. Es el equivalente exacto a gritarle a un televisor averiado en mitad del salón en lugar de llamar al servicio técnico. Es una comparación perfecta. O sea, uno puede ponerse delante de la pantalla en negro, articular el discurso más brillante y justificado sobre lo injusto que es perderse un programa clave. Y con toda la razón del mundo, además. Claro. Y hasta los vecinos pueden asomarse por la ventana a darte la razón y aplaudirte. Pero la pantalla sigue rota. Exactamente. La pantalla sigue rota porque no se ha tocado el mecanismo interno del problema. Toda esa energía se ha disipado en el aire sin tocar ni un solo cable. Y el primer paso para arreglar ese televisor, siguiendo con tu analogía, es comprender que existen herramientas específicas para abrir la carcasa. Ahí vamos. Herramientas de verdad. El marco conceptual de la plataforma Ciudadanía y Derechos propone un ejercicio de choque interesantísimo para romper este espejismo de que lo público es invulnerable. Sí, el ejercicio del buscador. Me dejó asombrado. Es que plantea algo tan sencillo como abrir Google o cualquier buscador de Internet e introducir unos términos de búsqueda muy, muy concretos. Basados en jurisprudencia real. Exacto, basados en la realidad diaria de los tribunales en España. A ver, sugieren buscar frases como vecino gana la batalla, seguido del nombre de cualquier institución o ayuntamiento. Y haces la prueba y la realidad es que las pantallas se llenan de cientos de titulares. Cientos. Yo mismo lo probé y no paraban de salir noticias. Personas corrientes, asociaciones de barrio, pequeños empresarios que han llevado a ayuntamientos o a ministerios ante la justicia. Y han ganado. Han doblegado normativas que eran ilegales. Eso altera por completo la percepción de que siempre gana el más grande, ¿no? El impacto psicológico de esa simple búsqueda es enorme porque sustituye el mito del estado intocable por evidencia empírica pura y dura. Pero luego está el segundo concepto de búsqueda que proponen. Y aquí es donde el documento introduce la verdadera artillería pesada. Sí. Buscar alcalde condenado por prevaricación. O concejal, o director general. Claro. Y aquí es donde el debate abandona por completo el terreno de la simple queja por un mal servicio y entra de lleno en la esfera de la responsabilidad penal individual. Hablemos de esa palabra, por favor. Prevaricación. Es una palabra clave. Porque, a ver, a menudo se usa muy a la ligera. En las tertulias, en los debates, casi como un sinónimo genérico de «este político hace cosas que no me gustan». Totalmente. Se ha desvirtuado mucho el término. Pero el artículo 404 del Código Penal establece unos límites muy claros y, diría yo, escalofriantes para quien ocupa un cargo público. Es que la definición jurídica es súper precisa. Se centra en legislar a sabiendas de su injusticia, por acción u omisión. Vamos a desgranar esto a fondo, porque ese matiz de a sabiendas cambia por completo el tablero de juego. Es el núcleo absoluto del empoderamiento legal de ciudadano. A ver, el derecho penal distingue muy claramente entre la simple negligencia administrativa y la prevaricación. O sea, un error humano frente a algo más oscuro. Exacto. La negligencia es el funcionario que, pues por carga de trabajo o simple incompetencia, traspapela un expediente o calcula mal una tasa. Que fastidia, pero no es delito penal. Eso es. Pero para que exista prevaricación, tiene que haber dolo. Dolo. Intención. Tiene que existir una conciencia plena de que la decisión que se está tomando o la norma que se está aplicando a un ciudadano es arbitraria, es injusta o es directamente contraria a la ley. No es un fallo del sistema. No. Es un abuso deliberado de la posición de poder. Y aquí es donde entra la parte de la omisión, que leyendo la fuente me pareció fascinante, porque nuestra intuición siempre nos dice que un delito se comete haciendo algo, ¿verdad? Claro, como firmando un decreto ilegal. O adjudicando un contrato a dedo a un amigo. Pero la omisión significa que mirar hacia otro lado cuando hay una ilegalidad flagrante sobre la mesa
también es un delito. Y tanto que lo es. Si un cargo público sabe que una ordenanza municipal está vulnerando derechos constitucionales o la Carta Europea de Derechos Fundamentales y decide conscientemente no hacer nada para derogarla, Está cometiendo un delito. Tal cual. La omisión es, de hecho, el flanco más vulnerable de la administración pública frente a un ciudadano que esté bien informado. porque siempre se escudan en no hacer nada. Constantemente, la burocracia se escuda en la inacción. Las típicas frases de «estamos estudiándolo», «esto corresponde a otro departamento» o mi favorita, «los tiempos de la administración son lentos». Madre mía, qué rabia da escuchar eso. Ya, pero cuando esa inacción perpetúa una vulneración de derechos y el cargo público es plenamente consciente de ello, ese escudo burocrático se convierte en la prueba misma del delito. Pero claro, aquí hay un problema. La clave es, ¿cómo demuestra un ciudadano corriente que el cargo público actuaba, entre comillas, a sabiendas? Ahí está el kit de la cuestión. Quiero decir, ¿cómo pruebas lo que hay dentro de la cabeza de un político o de un alto funcionario para demostrar que sabía que era injusto? Pues eso nos lleva al punto crítico de la estrategia, porque todo esto suena increíblemente empoderador en la teoría, Sí, sobre el papel es precioso. pero a nivel práctico genera un escepticismo enorme y con razón. Vamos a ser de abogados del diablo un momento. Venga, Vamos a ponernos en el lugar de alguien de nuestra audiencia que nos está escuchando y decide dar el paso hoy mismo. vale. Redacta un escrito impecable, señalando una ilegalidad clarísima de su ayuntamiento, lo presenta ante el organismo correspondiente y, silencio absoluto, nada. El famoso silencio administrativo. La gran muralla. Es que enviar una sola queja a la maquinaria del Estado a menudo se siente como tirar una piedra pequeñita a una piscina llena de lodo. Una piscina muy profunda, sí. Hace un ligero sonido al entrar plop, se hunde en la oscuridad y el lodo vuelve a cerrarse en la superficie como si no hubiera pasado absolutamente nada. Qué imagen más desoladora, pero es real. Pide que la Administración simplemente coja ese papel, lo archive en un sótano y alegue ignorancia si alguna vez un juez investiga el caso. Pues la respuesta a esa frustración es, sin duda, el mecanismo más brillante de esta hoja de ruta. A ver, explíquenos cómo se evita eso. La plataforma Ciudadanía y Derechos insiste en una regla que es inquebrantable. La llaman la persistencia estructurada. Persistencia estructurada. Suena táctica militar. Un poco lo es. El proceso exige presentar un mínimo de 3 escritos. 3. Ni uno ni dos. 3. Y siempre a través del registro administrativo, dirigidos directamente al organismo o al cargo público responsable. Nada de tweets ni correos genéricos. Nada. Registro oficial. Y fíjate que hoy en día, con los certificados digitales y las sedes electrónicas, esto se hace sin levantarse de la silla de casa. ¿Es verdad? Te ahorras perder toda una mañana siendo cola en una ventanilla con un número de papel. Exacto. Se ha eliminado esa vieja barrera física. Pero detengámonos en ese número que decías. 3 escritos oficiales. Sí, ¿por qué 3? Porque al principio, cuando uno lee el documento, podría pensar que es simplemente una cuestión de ser pesado. De ganar por insistencia. Claro, como quien llama repetidamente a la puerta de un vecino hasta que le abren por puro hartazgo. Pues no. La lógica subyacente es muchísimo más profunda y estratégica. Esos 3 escritos no son un ejercicio de paciencia, ¿eh? Son la construcción de una trampa legal. Una trampa diseñada específicamente para anular la defensa de la ignorancia. Exactamente. O sea, la primera piedra en el lodo desaparece, sí. Pero si tiras 3 piedras enormes, con su sello de registro oficial, su fecha y su acuse de recibo telemático, Ya no hay lodo que tape eso. estás construyendo unos cimientos que no se pueden ocultar. Al enviar advertencias reiteradas y formales sobre una anomalía, el ciudadano está fabricando con sus propias manos la prueba documental del a sabiendas. Claro, la prueba del dolo que hablábamos antes. Eso es. Si el asunto llega a un tribunal, el alcalde o de ministro ya no puede ponerse delante del juez y decir «Ay, señoría, no teníamos conocimiento de esta situación. Ha sido un fallo informático de los técnicos». Porque los registros oficiales demuestran que fueron advertidos de la ilegalidad, de forma clara, argumentada y repetida. Le quitan la venda a la justicia por la fuerza. Obligan al cargo público a asumir la responsabilidad de su inacción. Y aquí, prestando atención al texto de la fuente, se produce una transición monumental en el proceso. El gran cambio de paradigma, sí. Una vez que se ha construido ese historial probatorio, con los 3 escritos,
Una vez que la administración ha decidido ignorarte reiteradamente. La posición del ciudadano sufre una mutación legal brutal. Ya no se trata de ejercer un derecho a la queja, no. No, no. Se convierte en una obligación legal imperativa. Y este es el concepto que a mí me parece más contraintuitivo, pero a la vez más poderoso de todo el documento de la plataforma. A ver, es que el marco legal español, concretamente a través de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es muy claro. ¿Qué dice exactamente? Establece que es una obligación de toda persona que presencie o tenga conocimiento directo de un delito público comunicarlo inmediatamente a la autoridad competente. O sea, para que nos entendamos, si vamos caminando por la calle y vemos a alguien robando un coche o agrediendo a otra persona, Entendemos perfectamente que tenemos el deber cívico y legal de llamar a la policía. nadie duda de eso. Está asimilado. Pues lo que nos plantea este análisis es que si un ciudadano tiene en su poder 3 documentos sellados que demuestran que una autoridad pública mantiene una norma ilegal de forma consciente, Ese ciudadano tiene frente a sí los indicios racionales de un delito de prevaricación continuada. exactamente, ignorarlo, guardar los papeles en un cajón y marcharse a quejarse a Twitter es técnicamente fallar a un deber legal ciudadano. Ostras, es que el cambio es absoluto. Una queja administrativa tradicional dice, oiga, hay un bache gigante en mi calle, por favor arréglenlo. Y una comunicación de indicios de delito, que es lo que proponen, dice. Tengo pruebas documentales de que el responsable de urbanismo sabe desde hace meses que este contrato es ilegal, se le ha advertido 3 veces, se niega a paralizarlo y, por tanto, está prevaricando. Al elevar el problema de lo puramente administrativo a lo penal, se fuerza a la maquinaria del Estado a responder en un terreno donde las reglas son mucho más estrictas. Y donde las consecuencias son devastadoras para la carrera de cualquier político. Y el destino final de toda esta argumentación probatoria, el lugar donde culmina esta hoja de ruta de los 3 avisos. No es una triste oficina de atención al ciudadano. No, es el juzgado de guardia. Palabras mayores otra vez. Y esto introduce una barrera psicológica importante para mucha gente. A ver, para cualquier persona de a pie, la idea de ir a un juzgado impone un respeto tremendo. Da miedo, claro. Los tribunales se perciben como un terreno reservado para crímenes violentos, grandes estafas o litigios de multinacionales. No para un conflicto sobre, yo qué sé, una normativa municipal de terrazas o una multa de tráfico injusta. Pues ese miedo escénico es el último gran escudo de la impunidad burocrática. Las instituciones confían plenamente en que el ciudadano común se sentirá demasiado intimidado por el sistema judicial como para cruzar esa puerta. Juegan con el miedo del ciudadano. Pero la realidad, y el documento lo explica muy bien, es que el juzgado de guardia es mucho más accesible y funcional de lo que pensamos. Su función primordial es actuar como el gran filtro del sistema penal. Reciben las comunicaciones de los ciudadanos, analizan si esos indicios tienen viabilidad y deciden si hay materia suficiente para investigar. Y un detalle crucial que subraya el material de la plataforma y que, francamente, desmonta otro gran mito que paraliza a la gente. Ah, el tema económico. Exacto. Este paso inicial en el juzgado de guardia es un trámite totalmente gratuito. 0 euros. 0. No requiere contratar a un bufete de abogados de prestigio, ni pagar procuradores, ni abonar unas tasas judiciales elevadísimas simplemente para informar de un posible delito. Solo se elabora un comunicado claro. Sí, exento de retórica emocional, por favor. Nada de mayúsculas ni insultos. Se relatan los hechos de forma aséptica y cronológica. Adjuntando, por supuesto, esa valiosísima colección de los 3 escritos previos con sus sellos oficiales del registro. El ciudadano actúa en esencia como si fuera un notario de la realidad. Qué buena forma de verlo. Entregas un paquete cerrado y atado con las pruebas de la inacción o la mala fe de la administración. Y a partir de ese instante, la pelota está en el tejado de la justicia. El juez de guardia o el Ministerio Fiscal analizan todo eso. Y si ven que esos indicios apuntan a una conducta delictiva, tienen toda la potestad del mundo para incoar diligencias. Es decir, abrir una investigación formal contra el presunto prevaricador. Exacto. Aunque en este punto me parece vital que mantengamos los pies en la tierra, porque la honestidad intelectual nos exige reconocer algo, ¿eh? Claro que no es magia. Exacto. Presentar los documentos en el juzgado no es una varita mágica que garantice una condena inmediata al alcalde de turno. El derecho penal es complejo y, afortunadamente, garantista. Por supuesto. Y la plataforma Ciudadanía y Derechos es muy rigurosa y honesta en este aspecto. A ver, no hay garantías matemáticas de que el juzgado decida iniciar el proceso penal. Depende de cómo lo presentes. Depende de la solidez y la claridad del argumentario y de las pruebas.
A veces, la frontera entre una simple infracción administrativa grave y un delito penal de prevaricación es finísima y está sujeta a la interpretación del juez. Pero es que, incluso si no llegan a condenar, el objetivo principal ya se ha cumplido. Totalmente. El asunto ha salido por fin del agujero negro de la burocracia interna y se ha sometido a la lupa de un poder independiente. El mero hecho de que un alto cargo o un político reciba una notificación del juzgado, Imagínate la cara. informándole de que se han presentado diligencias previas por prevaricación contra él, eso altera drásticamente su comportamiento. Cambia las reglas del juego. De repente, ese expediente tuyo que llevaba 6 meses cogiendo polvo en una mesa, pasa a ser la prioridad número 1 absoluta del departamento jurídico del ayuntamiento. La presión cambia de bando. Ese es el efecto colateral más poderoso de esta estrategia. Incluso si el recorrido penal al final se archiva, el riesgo reputacional es enorme. ¿El coste político de tener que ir a declarar? Y la incomodidad de tener que dar explicaciones ante un juez. Todo eso opera como un factor disuasorio brutal. Es que la burocracia sobrevive gracias a la fricción. A hacernos la vida imposible. Exacto. Hacen que reclamar sea tan tedioso, tan aburrido, que la gente simplemente desiste. Pero al llevar el asunto al juzgado con los 3 avisos, el ciudadano coge esa fricción y se la aplica directamente a la cara de la administración. Invertir tiempo, buscar recursos y gastar energía en defenderse de una acusación bien documentada. Llegados a este punto de nuestro análisis, yo creo que la visión de conjunto es extraordinariamente clara, ¿verdad? Sí, todas las piezas encajan. Si sintetizamos el núcleo de esta propuesta de la plataforma, la conclusión es dura. El sistema actual se alimenta de nuestra resignación disfrazada de queja. De ese ruido inofensivo del que hablábamos. Exacto. La indignación digital, los hilos virales detallando agravios y las discusiones súper acaloradas en los foros de opinión. A efectos prácticos son totalmente inofensivos para el poder. Papel mojado. No alteran el curso de una sola decisión política, ni revocan una mísera multa injusta. Nada. La acción efectiva requiere abandonar de una vez la comodidad del desahogo en redes y asumir la responsabilidad técnica fría del contraataque legal. Exige método, frialdad y, sobre todo, persistencia. Lo que demuestra este marco de trabajo es que las herramientas para exigir rendición de cuentas siempre han estado ahí, Al alcance de la mano. camufladas bajo un lenguaje jurídico que, parece diseñado a propósito para alejar al ciudadano común, pero que una vez decodificado resulta ser un mecanismo de altísima precisión. Y el hecho de que el autor del texto y los impulsores de esta plataforma ofrezcan orientación gratuita para quienes deciden emprender este camino, Demuestra que no estamos ante un simple ejercicio teórico de salón. para nada. Estamos ante un movimiento real de resistencia civil, pero basada estrictamente en el derecho. Nos sitúa a todos frente a una encrucijada muy personal. Sí. Conformarse con ser el consumidor que, patalea y monta un pollo cuando le cobran 2 euros de más en el supermercado. Pero que luego traga y calla cuando le recortan derechos cívicos básicos. O, por el contrario, dar el paso definitivo y utilizar las propias herramientas del Estado de Derecho para obligar a las instituciones a cumplir sus propias normas. Al final, la salud de un sistema democrático no se mide por lo bonitas o perfectas que sean sus leyes sobre el papel. Sino porque Se mide por la capacidad real de sus ciudadanos para obligar a los poderes públicos a respetarlas. La pasividad ciudadana es el caldo de cultivo exacto donde germina y crece la arbitrariedad administrativa. Absolutamente de acuerdo. Y esto nos deja con un pensamiento final para cerrar. Una hipótesis casi arquitectónica sobre el futuro de nuestra convivencia en sociedad. A ver, cuéntanos. Hemos analizado el mecanismo hoy, hemos visto cómo funciona la trampa legal para demostrar el a sabiendas y hemos desmitificado el miedo al juzgado de guardia. Sí. Pero a quienes nos escuchan, ¿qué ocurriría si esta hoja de ruta dejara de ser la excepción heroica de unos pocos para convertirse en la norma habitual? Ostras, pensemos en el impacto sistémico de algo así. Exacto. Si a partir de mañana mismo una masa crítica de la ciudadanía decidiera abandonar definitivamente el bando del «habría que» y abrazar en masa el bando del «voy a», Sería un terremoto. si cada vulneración de la ley, cada expediente ignorado de forma maliciosa en un ayuntamiento y cada ordenanza abusiva terminara de manera rutinaria, estructurada y metódica sobre la mesa de los juzgados de instrucción con sus 3 advertencias previas bien registradas, Colapsaría el sistema de abusos. esa es la pregunta. ¿Cuánto tardaría en colapsar esa cultura de la impunidad burocrática a la que estamos tan acostumbrados? Yo creo que poquísimo. Quizás las instituciones públicas no sean realmente ese monolito de piedra inamovible que creemos que son.
A lo mejor simplemente es que nadie había intentado empujar sus cimientos usando la palanca adecuada. Una reflexión brillante para terminar. Pues nos despedimos por hoy, dejando esta potentísima herramienta sobre la mesa para quien decida usarla. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo y hasta la próxima inmersión.